Collective Academy presenta The Collective Talks. Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Collective Talks. Mi nombre es Jorge Fajardo, soy el director del Master in Business and Technology de Collective Academy y esta tarde tengo el gusto de estar hablando con una persona a la cual no solo admiro mucho y he seguido su carrera desde siempre, sino que también considero un buen amigo y amigo de otros amigos, entonces pues también eso es importante. Él es mi querido Osvaldo, alias el Oso Traba, responsable de crear y de crecer múltiples empresas que han pasado por varias rondas de inversión. No solamente es un gran emprendedor, sino que también recientemente se convirtió en un host del podcast Cracks, donde entrevista a los grandes de deportes, negocios, tecnología y medios para lograr el éxito. Así que gracias por regalarme el tiempo y por prestarme tu infraestructura, mi querido Oso. Jorge, qué bueno que ya pudimos platicar, y si hay algo que he aprendido en casi 2 años de Cracks es que cualquier mano que te pueden echar y la tecnología luego te juega chueco, así que me da gusto que haya podido ser de utilidad. Muchísimas gracias. La verdad es que justamente no era el pretexto que nos enseñaras cómo es toda tu infraestructura de Cracks, porque vamos empezando, pero nos ha ayudado a aprender un poquito más y más allá de toda tu experiencia que vamos a ir minando poquito a poquito en esta conversación de hoy como emprendedor, a mí me daba mucha curiosidad que tú llevas pues más de 100 personas entrevistadas en tu podcast, ¿no? Y todas las personas a las que tú has entrevistado, con las que has hablado, la verdad a mí me parecen mujeres y hombres como lo dice el nombre, ¿no? Extremadamente cracks. Y estamos celebrando nosotros ahorita un año también de un proyecto que lanzamos que se llama el Book Club de Collective Academy. Entonces, haciendo esta como combinación, traíamos la inquietud de decir, oye, ¿quién será la persona que nos puede hablar muchísimo sobre libros importantes de negocios y tecnología? Y mientras hacíamos nuestro research, yo dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que hablar con Oso, y tenemos que hablar con Oso por la simple y sencilla razón de que a él, y es una pregunta que haces frecuentemente en tus podcasts, le dicen constantemente estos cracks y estas cracks qué es lo que leen y qué es lo que ha cambiado su vida. Entonces, pues gracias por tomarme el podcast. Y quiero empezar por una pregunta que le hago a todos mis invitados. Ya sabes que hacemos este signature para romper un poquito el hielo, y es, si yo le preguntara a una de tus tías, la más favorita, la que primera que te venga a la mente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué crees que me respondería ella? Fíjate que es una gran pregunta. Yo creo que te diría que hago algo de ejercicio y tengo un podcast. Y no sé si usaría la palabra podcast. Yo creo que usaría algo como que hace algo así como de radio, como de YouTube. Algo así dirían, yo creo. Aunque la realidad no hago mucho en YouTube. Pero sí, yo creo que diría que hago ejercicio o algo de ejercicio y un podcast. ¿Alguna vez alguien conocido o en tu familia te ha dicho que eres influencer o han usado esa palabra para describirte? Me molesta un poco mi primo, sí, sí, y cada vez más, o sea, hoy por ejemplo bajé a ver, obviamente estoy trabajando desde mi casa y bajé a ver la clase de karate de mis hijos, y una de las vecinas me dijo, oye, mi amiga dice que eres famoso, que te conoce. Y yo, bueno, no, eso no hay nada más lejano de la verdad. Tengo un podcastito que entrevisto, eso sí, a gente que muchas veces es muy famosa, muy famosa, muy exitosa, y de la que tengo la fortuna de robarles 1 hora y media, ¿no? 2 horas cada que puedo. Quería meter un poquito el dedo en la llaga en términos de que dijiste, mi primo me molesta. ¿Tú personalmente te incomoda esta idea de ser influencer? ¿Vas para allá, no te mueves para Ah, allá? ¿Cómo es tu visión hacia eso? Mira, creo que no me incomoda ni me hace sentir, ni me infla, por decirlo así. Yo creo que, a ver, ser influencer, por nada más ser famoso por ser famoso y por tener marcas en tu Instagram, y, o sea, la verdad es que yo creo que si lo ves por el lado real, que a ver, ¿qué es ser influencer? Y la palabra te lo dice, es tener influencia, y es tener un micrófono, un foro, una audiencia lo suficientemente grande para decir estupideces o para tener un impacto positivo. Y si lo tomo como la segunda, entonces creo que entre más influencia pueda tener, es mejor.
Para mí, y creo que vamos a platicar un poco de esto, pero más allá de ser emprendedor o no emprendedor, ser millonario o no millonario, ser banquero o no ser banquero, ser lo que tú quieras, o sea, yo he descubierto que lo que quiero lograr es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Y más grandes no significa de tener más, significa de vidas más plenas, más llenas, más ricas, más enfocadas en lo que ellos quieren. Que muchas veces esa es la gran diferencia, ¿no? Como dicen, el infierno es cuando llegas al momento de tu muerte y te topas con la imagen de quien pudiste ser. Y vivimos vidas sin atrevernos a hacer esas cosas que nos podrían llevar a ser quienes podríamos ser. Y si puedo yo a través de las historias mías o de la gente que entrevisto inspirar a que más hispanos, porque mi enfoque sí es en español y es aterrizar estas historias de éxito en la realidad que la gente como tú y como yo vivimos en Latinoamérica, en Europa, en países de habla hispana, y empujarlos a tomar acción, a quitarse los pretextos, bueno, entonces dime como quieras. Me encanta lo que dices porque justamente ahorita voy a regresar a eso de Latinoamérica porque creo que tenemos esa conexión muy fuerte en términos de visión de por qué queremos enfocarnos en este mercado y por qué queremos que Latinoamérica crezca. Pero regresando un poquito a la primera parte, justamente hablando del tema de la influencia, tú ya estabas haciendo tu parte en el día a día para empujar la economía de nuestra región como emprendedor, que es lo que hacemos la gran mayoría de los emprendedores, y de pronto un día decidiste que querías ponerte enfrente del micrófono y empezar a entrevistar a mujeres y hombres chingones que conocías en tu día a día y hasta los que no conocías has estado encontrando cómo llegar a ellos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te saliste de esta rutina y decidiste Sí. comenzar a hacer? Porque me imagino que tu círculo, yo siendo cercano, así puede ser, ¿no? Es decir, como, oye, ¿por qué Oso de pronto quiso dejar de ser emprendedor Total. para ser influencer? Y no es dejar de ser emprendedor, porque al contrario, y acabas de decir una palabra clave, rutina. Y creo que eso fue lo que me llevó a empezar Cracks. A ver, yo llevo 10 años más de emprendedor y en todas mis startups, en todo lo que he hecho, siempre he tenido un rol yo de vocero, por decirlo así. Entonces, estar frente a un micrófono o frente a una cámara no es algo extraño para mí, pero siempre hablando de un proyecto, ¿no? Aquí cambia un poquito el enfoque y justo se dan esas preguntas que mencionas de, ¿y ahora por qué él? ¿El qué? ¿No? O sea, este tema de construir una marca personal que es diferente a empujar la marca para la que trabajas. Creo que en Latinoamérica todavía no se ha aceptado este concepto de construir una marca personal, que es de las cosas que más empujan o más tratan de evangelizar personas como Naval Ravikant o como Richard Branson, ¿no? O sea, si lees Losing My Virginity, él dice, me di cuenta que entre más famoso era yo y más estaba enfrente de las cámaras, mejor le iba a mis empresas. Naval Ravikant habla que tienes que apalancarte y una manera de apalancarte es desarrollar una marca personal. ¿Cuántos emprendedores no son lo máximo cuando su empresa está en la portada de expansión y después cuando las cosas sour up, se quedan, o sea, ponen toda su identidad en su rol, ¿me entiendes? En la ronda, en el título, y lo mismo le pasa a los políticos, y lo mismo le pasa a los artistas, o sea, el One Hit Wonder, ¿qué? ¿Deja de ser persona o no? Y entonces cuando creas una marca personal que tienes que cuidar mucho más que cualquier otra marca porque es la única que tienes, digo, a menos que seas Keith Raniere de Nexium, que él se logró inventar otra marca bastante importante. La verdad es que puedes viajar a lo largo de tu vida construyendo, respetando y apalancándote de esta marca. Ahora, ¿por qué lo decidí hacer? Por dos razones principales. Uno era por la rutina. Llevaba yo 5 años en Instafit cuando esto se dio en enero de 2019. Sentía como una urgencia creativa. Yo ya he aprendido que por más que soy un ingeniero de formación, administrador de entrenamiento, emprendedor, yo la verdad soy alguien mucho más creativo. O sea, te ven a ti, yo te veo y tú eres creativo, 100%. Yo me veía a mí y yo decía, yo soy un cuadrado, ¿no? Y toda mi vida operé como un cuadrado hasta que me di cuenta que no soy eso que yo creí o que me traté de hacer creer que era. Y entonces
estar a mí en una rutina me empezó a sofocar y yo soy mucho de tirar ideas y de soñar con proyectos y el podcast lo tenía completamente desarrollado en un Evernote por 8 meses y fue en 3 semanas lo lanzamos y a ver qué pasa, ¿no? Lo lancé como un hobby sin ninguna intención de monetización ni mucho menos. Dije, al menos voy a sacar 2 cosas seguras y podrás pensar que era un poquito egoísta, ¿no? Pero por una, pues voy a aprender de gente increíble y voy a tener un pretexto para sentarme a conocer más gente y a salirme de la oficina. Y 2, voy a generar una marca personal, que si todo sale bien, porque aparte el enfoque que le di al inicio del podcast era mucho relacionado a la salud y el bienestar, pues voy a abrirle muchas puertas a InstaFit y tal vez esta aura de crack que tienen mis invitados les salpica a InstaFit, ¿no? Y fue algo que pasó, pero con una potencia mucho más allá de lo que me imaginé, porque pues, no solo InstaFit tuvo mucho más perfil, sino que aparte aprendí yo de esta nueva industria y creamos toda una división de generación de contenido en InstaFit que se llama Avocado Wellness Marketing y ahora producimos podcasts hasta en portugués para marcas transnacionales. Entonces, agarró una vida y ojalá y todos los proyectos fueran así, pero este es un proyecto que me ha dado muchísima retroalimentación y que ha tenido una atracción como ningún otro que en el que yo haya trabajado. Y eso me parece impresionante porque justo yo he visto el desarrollo de Cracks desde el momento cero, ¿no? Desde que un día apareció y dijo, tengo un podcast, la vi y dije como, pues a ver, pues vamos a escuchar y es lo que hacemos, ¿no? Apoyar a los amigos y decir, pues vamos a escuchar qué tiene y la constancia te ha ido llevando poco a poco, de pronto es como, hijo, ¿no? Pues ya no son los amigos, ahora ya está entrevistando a gente bastante grande y gente... otra vez, valga la redundancia, verdaderísimos cracks que uno le hubiera gustado sentarse, echar un café y platicar con ellos como tú lo has hecho en el día a día. Eso derivó además, y hacia allá quiero llevar esta pregunta que es, derivó en una nueva compañía para ti. O sea, total. Derivó en una nueva compañía llamada, 2 de hecho, ¿no? Ya derivó en Cracks Education, que tienes toda una línea de negocio que estás haciendo por allá y lo que acabas de decir de Avocado Wellness Marketing, que es, pues vamos a hablar de producción. Correcto. Entonces, ¿cómo? Y voy a partir mi pregunta en 2, ¿no? Primero, tú, bajo la experiencia que has vivido, ¿le recomiendas a las personas que están desarrollando su marca personal o su negocio el aventarse a este mundo de producción de podcast o de newsletters? Porque lo he visto como una tendencia por ahí ya después de tu episodio también escuchar Flaco que lanzó su blog y probablemente no tardamos en escuchar también su podcast pronto y cosas de este tipo. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo has podido mediar tú evidentemente este multiplicación de chamba que te Claro. autogeneraste? Sí, bueno, la primera. ¿Sabes qué es lo padre del podcast? Que las barreras de entrada son súper bajas. O sea, producir un podcast es sumamente eficiente. A ver, estoy hablando de entry level, con lo mínimo viable para que sea buen audio y lo puedas publicar. Publicarlo es gratis. Buen audio te cuesta un micrófono de $50. ¿Dónde está el gran reto? Está en la generación de un contenido muy, muy bueno y más allá de lanzar un podcast, porque mucha gente cree que lanzo el podcast y ya, es el finish line, ¿no? Lanzar el podcast es starting line. Lanzar un podcast es donde empieza. El podcast promedio solo llega a 6 episodios. El episodio promedio solo tiene 127 descargas. O sea, eso pues no te va a generar mucho impacto. Yo hablo de 4 factores que, y no solo en podcasting en todo, para conseguir el éxito necesitas 2 Cs y 2 Ps. Calidad, constancia, persistencia y paciencia. Es cuchillito de palo. Con calidad, pero tienes que darle su tiempo y tienes que hacer la chamba y tienes que arrastrar el lápiz. Entonces, yo sí les diría, háganlo. Ahora, ¿por qué quieren tener influencia? ¿Por qué quieren desarrollar su marca personal? ¿En qué nichos? ¿Cuál es el objetivo, no? Porque lanzar un podcast por sentirte cool está bien, pero después viene el trabajo. Y si no tienes muy claro para qué lo quieres, entonces los costos muy rápido, y no hablo de costos monetarios, el costo de tiempo, de esfuerzo, de demanda en tu día, digamos, se empiezan a hacer mucho más pesados que el beneficio que todavía no tienes muy claro. Entonces la primera gran pregunta, y no solo con podcasting, sino con todo lo que hagas en tu vida, es pregúntate por qué lo quieres hacer.
Y eso es, yo creo que de las grandes preguntas que no nos hacemos cuando estamos jóvenes, ¿no? Y que nos dan cuando en el momento de una medio crisis decimos, a ver, o sea, ¿puedo seguir por este camino sin saber por qué? O conocerme un poco mejor y hacer las cosas que importan y las cosas que me gustan, las cosas que me llenan, las que soy bueno, ¿no? Y la segunda, bueno, pues sí, definitivamente empiezo a lanzar el podcast, cada vez empiezas a ver más tracción, empiezas a ver oportunidades y algo que me permitió a mí el podcast y aún más se potenció con la pandemia, George, es delegar. Yo nunca fui bueno delegando, siempre fui el doer, pero no el doer en el buen sentido. Yo creo que era el doer que cuidaba los centavos y descuidaba los pesos, ¿sabes? El que hacía todo, el founder que lo podía hacer todo y entonces te iba a enseñar cómo, y entonces terminabas contratando gente buena y asfixiándola o contratando changuitos que no hacían el trabajo y lo tenías que hacer tú, y entonces yo era el mismo límite de mis empresas. Y en el momento en el que yo empiezo a ser mucho más crítico en cuál es mi genius time y a literal dejar de hacer todo sin piedad, todo lo que en lo que yo no sea el mejor o en lo que haya alguien mejor que yo y que no agregue el mayor valor, entonces empieza a destaparse la cloaca y a fluir y a crecer. Y hoy, por ejemplo, pues mi equipo de abocado, por ejemplo, habla y hace propuestas de cientos de miles de dólares para campañas internacionales de las que me entero muy poco. Y soy feliz. Claro, pues ese es el sueño de cualquier emprendedor probablemente en llegar a poder tener a un equipo que realmente no depende de ti, ¿no? Existe este mito o no unspoken probablemente, y es algo que he visto yo constantemente desde contigo acá con líderes. Dijiste algo que me encantó, que es el límite de mi empresa era yo, y eso lo vemos constantemente, sobre todo cuando llegan emprendedores, ¿no? Que dicen, no, es que no puedo hacer crecer a mi equipo, y cuando le rascas tantito te das cuenta que la razón es por la cual es porque ellos quieren seguir siendo indispensables. Claro. Porque si no son indispensables, ¿Quién pierden eres? un poquito el control y dicen, ¿quién soy? Pues si ya todo funciona bien, ¿qué hago? Ya me voy de la empresa. Y es como, no, tienes que llevar la visión a otro lado y empujarnos, ¿no? Correcto. Tú vas seteando hacia dónde vamos caminando. Oye, y ya para cerrar este pedacito, este bloque de contexto sobre tu podcast y transicionar justamente al conocimiento duro de lo que has encontrado haciéndolo durante estos 2 años, ¿no? Más o menos 2 años. Tú comienzas, como dije hace ratito, con tu network. Y creo que, como yo siempre lo digo, networking is about giving, not asking. Y creo que gracias a eso tú te has llevado o has tenido esa posibilidad, porque yo te he visto constantemente en diferentes eventos, ayudas. Hoy mismo que estás aquí, dijiste, cuando los puedo ayudar, los ayudo. Entonces das. Y evidentemente cuando tocas la puerta tú y dices, oye, me regalan una entrevista para un podcast que estoy haciendo, claramente te la van a abrir. ¿Cómo logras romper esta primera nata, digamos, o capa, más que nata, esta primera capa o esta primera esfera de decir, pues ya entrevisté a todos mis amigos, los que consideraba fregones, y ahora necesito invitados más grandes? ¿Cómo tocaste esas puertas? ¿Cómo te las abrieron? ¿Y cuál fue el elemento clave para poder conectar con esas personas que no conocías, pero tú considerabas cracks? Mira, definitivamente somos privilegiados, ¿no? Y tener un network como los que tenemos por la época de emprendimiento que vivimos en México y el contacto, por ejemplo, yo tengo el network de Stanford, que estudié ahí, el network de Endeavor, y de 10 años en el emprendimiento. Entonces, como que, a ver, y no me ha acabado ni de cerca todos los grandes amigos, mega cracks emprendedores, y olvídate si estás pensando fuera de México, ¿no? O sea, hay millones de personas, no se acaban. Y eso es creo que todo el punto. Cuando alguien me dice, oye, entrevista a tal persona gringa en inglés, y oye, pues ya tiene 8 podcasts en inglés, yo lo que quiero es sacar todas estas historias. Entonces, creo que esa es una gran ventaja, pero es algo que también me dicen, oye, pero pues yo cómo empiezo si no tengo ese network. Tocando puertas, ¿no? Y todas estas preguntas, por ejemplo, hoy que mucha gente me dice, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Digo, oye, y estoy a punto de lanzar un masterclass de cero a podcast, se llama, de cero a podcast, y creo que es como en 15 días, entonces de cero a podcast.com, y ahí te puedes registrar. Y justo lo que haces es, primero, pues sí, empiezas por el low hanging fruit, por lo que puedes, pero te encargas de que esas entrevistas hagas sentir súper especial al invitado.
Y que ese invitado, si tiene algo de followers, que tampoco es lo mejor que te puede pasar a alguien, o sea, más followers no significa mayor impacto de tu podcast, ¿no? De hecho, a veces es hasta la inversa porque ya ni le importa, ¿no? Tiene tanta atención que tu atención le vale gorro. Pero, por ejemplo, a mí un momento clave fue Sofía Niño de Rivera, que fue mi episodio 8. Y Sofía, que pues tenía un muy buen following, me dijo, es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Y para mí fue brutal, ¿no? Porque pues yo no sé entrevistar, pero fui muy preparado tratando de hacerle las preguntas que yo quería saber de ella y las cosas que me parecían interesantes y la hice pensar. Y lo mismo me dijo Marta de Baile, ¿no? O sea, la asistente Marta de Baile, o bueno, su socia me dijo, a Marta siempre tiene una respuesta para todo. Y tú la dejaste callada 3 veces pensando en qué responderte. Y eso creo que hace que las entrevistas sean diferentes. Y cuando eso pasa, entonces puedes utilizar no solo el nombre de, oye, ya entrevisté a alguien que sea mediano, grande, chiquito, como sea, pero, oye, ¿crees que pudieras tener a alguien que me pudieras presentar para que yo entreviste? Y empezar a crecer ese network, ¿no? Leí hace poco un libro de Derek Sivers, hablando de libros, que es su nuevo libro y no sé ni siquiera cómo se llama, pero es algo como de tu música, no sé qué, y te enseña cómo volverte un artista autopublicado y tener éxito como músico. Pero él dice una lección muy cañona, que dice... Nosotros vamos a secundaria y prepa y la pasamos muy bien y vamos a fiestas y después nos vamos a la universidad y aprendemos muchas cosas y nos dan un papel y en ese momento como que nuestro mindset cambia y creemos que entre más papeles tenemos, pues más valemos y más éxitos vamos a hacer. Cuando la realidad, la vida no es la universidad, la vida es secundaria, la vida es los amigos, la vida es esas conexiones a las que ayudaste y que te van a referir gente, que te van a abrir puertas, que te van a mandar negocio, que se van a asociar contigo. Y lo mismo pasa en el tema de desarrollar un network, ya sea para un podcast o para hacer negocios o un multinivel, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿cuánto valor le estás agregando a la gente? Hoy en un chat me preguntaba alguien, ay, ¿cómo le hago para hacer textos que vendan? Le dije, es que lo primero que tienes que hacer es dejar de vender. Empieza a ayudar, empieza a agregar valor y eso genera que cuando alguien quiera comprar, te busque. Y entonces, bueno, lo que he hecho, bueno, y ya hablando más tácticamente, pues hice varias cosas, ¿no? Me preocupé primero por crecer un poquito mi Instagram al punto de poder pedir la validación. Tenía ya la ventaja de que yo tenía muchas entrevistas en la tele por mis proyectos, por lo mío es tuyo, por InstaFit, por lo que tú quieras. Entonces, eso me ayudó a que me validaran. Tuve la suerte de que me validaran. Después, como tenía la palomita azul en Instagram, me la dieron en Twitter. Y al final del día yo hago muchísimo cold emailing, cold outreach en Instagram y en vez de, a mí me invitan a podcast y me dicen, ¿qué? ¿Un podcast? Así, literal, un DM. Y pues no, eso no me llama la atención a mí. Y yo no le voy a decir a Jason Silva o a quien tú quieras que un podcast es, oye, me gusta lo que haces. Obviamente un TLDR, ¿no? Para no, o sea, algo muy al grano, pero entender que ellos necesitan ver valor en lo que tú tienes. Si tu valor es por el tipo de audiencia que tienes, por el tamaño de audiencia que tienes o porque eres incesante y jodón. Y por ejemplo, a Jason Silva me le fui a meter a su hotel a decirle, dame lo que sea. Y lo entrevisté 8 minutos. Entonces, pues es mucho como la vida, ¿no? O sea, abres puerta, pides ayuda, que la gente no está acostumbrada a pedir ayuda. Pides ayuda cuando puedes y you hustle. Me tocaste dos cosas que ya hice mi nota aquí muy importantes. Voy a entrar primero en el tema de hoy, que son los libros, porque justo le diste al clavo, por lo menos a un libro que a mí me cambió la vida. Anything You Want. Que es el primero, Anything You Want, ¿no? Buenísimo libro. Anything You Want de Derek Sivers, yo había leído ya para el momento, yo lo conocí cuando llegué a mi maestría justo en Los Ángeles, y para ese entonces, después de 4 años de Startup con Wix, ya había leído, pues ya sabes, el Lean Startup de Rick Rice, y Business Model Generation, y todo lo que hay de Startup en el mundo, y bueno, lo más fuerte, digamos, o la bibliografía básica. Llegué como muy salsita de, pues este ya me lo sé, y me pusieron el de Derek Sivers. Y es un librito, digo, para quienes nos escuchan, es un librito de una ida al baño, la verdad. O sea, es un librito de unas 100 páginas, 120 páginas. Y super light. Mucho.
Sí, light, contado de una manera donde además este cuate ahora sí que se sienta en todo lo que se ha dicho del emprendimiento Sí, sí, Silicon sí, sí, Vallesco y sí, dice, mira, sí, está, sí, está sí. muy fácil el asunto, güey. Cuando tú eres emprendedor, tú creas tu propio mundo, creas el mundo en el que tú quieres vivir, tú pones tus reglas, yo tenía estas reglas simples y te voy a contar más simplemente cómo lo fui haciendo y me voló la cabeza en términos de entender el emprendimiento Pero sin lo brutal tanto es que, sofisticación. justo regresando al punto de lo que hablábamos antes, Derek Sivers era esclavo de su empresa y su empresa no crecía hasta que se quitó de en medio. Y te cuenta todo este proceso en el que cómo delegó hasta quién cambió, o sea, cualquier decisión. Y en el momento en que se desentendió de la empresa creo que se fue 20x, ¿no? Totalmente. Ese libro yo creo que vale la pena recomendarlo mucho, pero entrando ya en materia, entonces, una de las razones, como te decía al inicio, es porque sé que tú has platicado mucho con todos estos cracks con los que llegaste y me gustaría eh, pelotear contigo esta idea, que es, si tuviéramos que hacer una biblioteca básica, así de 20, 10 libros, vamos a ver cuántos nos da chance ahorita en este tiempo, de decir, estos son, güey, estos son los que a la gran mayoría de la gente con la que he hablado le han cambiado la vida o le han dado la vuelta, ¿cuáles serían? Y voy a empezar con ciertas preguntas que quiero hacer para ir detonando y que no te aviente la pregunta hacia allá, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de entender mejor el mundo, ¿no? Entender mejor el contexto en el que estamos o el mundo en el que vivimos. Empezando por ahí, ¿hay alguno, y si tienes alguna referencia de quién te lo dijo, o si tú lo leíste, porque además sé que eres un avidísimo lector? Entonces, si traes unos tú bajo la manga está bueno, si te acuerdas de quién te los dijo mejor. Mira, en términos de cómo entender el mundo, creo que hay uno buenísimo que se llama, bueno, son dos volúmenes, The Great Mental Models, volúmenes 1 y 2 de Shane Parrish de Farnham Street. Y te habla obviamente de todos estos modelos mentales, sesgos cognitivos, y te ayuda a deconstruir la manera en cómo piensas, ¿no? Y cómo atacar problemas de diferentes puntos de vista. Él habla de los modelos mentales como diferentes lentes, y no uno sustituye al otro, sino todo lo contrario. Uno complementa a otro, y en la medida en que puedas ver las cosas a través de la mayoría o la mayor cantidad de lentes posibles o de modelos mentales, entonces puedes entender las cosas puedes tener más información sobre el problema que quieres resolver o sobre la realidad, que la realidad se define por el modelo mental que estás usando para interpretarla. Entonces esos son buenísimos. No sé si alguien me los recomendó, pero creo que el flaco también lee mucho Farnham Street y a Shane Parrish. Ya más temas más espiritualones, y no voy a decir espiritualones, pero a ver, yo creo que la mejor manera de mejorar tu relación con cualquier persona es mejorando la relación que tienes contigo mismo, ¿no? Y hay dos libros alrededor de esos temas que me encantan, que son uno, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, Sabiduría Tolteca, 4 reglas muy básicas que literal las puedes traer apuntadas en la mano si no te acuerdas, y si vives por esas reglas vas a tener una vida mucho más tranquila, más productiva y más feliz. Y el otro es uno de Ichiro Kishimi que se llama The Courage to be Disliked, que habla un poquito justo de eso, ¿no? Todos los problemas en el mundo tienen que ver con problemas de relaciones humanas, y en la medida en que puedas ver las relaciones humanas de una manera un poquito más objetiva y poniéndote a ti un poco al frente, y tener como de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ¿no? O sea, es un poquito el mismo concepto. O sea, haz las cosas piensa de primeros principios y no le metas toda esta carga emocional que hace que todo se complique. Oye, pero, y dijiste algo que justo quiero entrar ahí un poquito. Tocaste el de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, que también yo coincido que es muy bueno, y este último de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Hay algo que a mí me pasa con los libros, y estos dos son un gran ejemplo particular, donde yo te dije, pero de verdad tengo que leer el libro completo, porque si tú me dices los 4 acuerdos de Miguel Ruiz ahorita,
Así, si ahorita me los mencionas, probablemente te diría, pues ya me ahorraste el libro, ¿no? Ya, enséñame el tatuaje y ya se acabó. Y lo mismo un poco me pasó con el Stop the Lord of Not Giving a Fuck, donde decía, pues ya nada más con el título, ya con que ya tenía el libro Sí, completo. y más ¿Por qué ahora tenía que leer? con Blinkist y 12 Minute App y todos los snapshots que hay también en Script. Hay gente que usa eso y que ya leí el libro, pero es como la diferencia entre contarte una historia y vivir la historia. Y la diferencia entre leer una lección y ponerla en práctica, yo creo. Y creo que si bien hay muchos libros que podrían constar del primer capítulo nada más, lo demás es reforzar, ¿no? Es reforzar a través de ejemplos que aterrizan, como lo mismo que te decía yo al principio, ¿no? Mucha gente, oye, pero Elon Musk sí es exitoso porque él es gringo. Oye, pero él tal porque sus papás no sé qué. Y cuando les cuentas la misma historia de alguien que creció en su colonia, por ejemplo, hablaba con Julián Ríos Cantú, fundador de Eva Center, y me decía que él lo que lo inspiró a ser emprendedor es ver a otro emprendedor de su secundaria que él consideraba menos inteligente que él, reventarla. Dijo, si ese güey puede, yo sí puedo, no hay pretextos. Entonces, es lo mismo un poquito el libro, ¿no? O sea, cuando el autor te lleva por varias historias que refuerzan el concepto y te dan tal vez una perspectiva un poquito giradita de lado para que te va quitando objeciones. Y yo soy fan de leer los libros, no leo resúmenes. Eso no significa que que no deje libros sin terminar, ¿no? O sea, creo que como dice Gina Díaz Barroso, la vida es demasiado corta para leer malos libros. Es que justo, fíjate que personalmente a mí me pasaba que yo sí soy muy mal lector. Yo creo que he terminado completo de principio a fin 10 libros en mi vida. Yo los suelto, los dejo, los vuelvo a agarrar a la mitad. Lo que sí es que los que he terminado los he leído varias veces. O sea, los que me gustan los he leído 2 o 3 veces en la vida. Y yo me sentía muy mal, güey. O sea, honestamente, yo era de esas personas que iba por la vida tratando de no decir que Okay. no terminaba los libros hasta que un día escuché el podcast justamente de Shane Parrish con Naval Ravikant de Knowledge Project, que ese es un episodio que cambia vidas también de podcast. Yo Brutal, creo que es uno de esos que brutal. dices, puta, no, qué pedo con estos dos güeyes. Y lo escuché y escuché que Naval decía como, yo no puedo, no los puedo acabar, los esquimeo, los leo 2, 3 capítulos y yo dije como, o sea, respiré, ¿no? En algún punto respiré porque alguien que yo admiraba, que yo admiro y que creo que es bueno, pues también tiene este problema de probablemente de déficit de atención donde no se puede aventar un libro completito porque de pronto lo ves repetitivo. Entonces te quería preguntar tú si eras team, los leo completos y hago mis notas o Sí team los hago, sí esquimeo leo, en no, mi o tiempo sea, libre. no, sí leo, bueno, de entrada no leo. Tengo ahorita un stack así de libros en mi buró, pero la verdad es que rara vez los leo esos. Yo soy fan del audio, ¿no? Yo soy totalmente auditivo por esto que llaman net time, ¿no? No extra time. Entonces, yo escucho libros cuando estoy desde en el baño, bañándome, en el gimnasio, en el coche, en cualquier momento que no tengo que estar full focused en algo, probablemente estoy oyendo algún libro. Y eso, y los escucho al 2.3x de velocidad, y eso me permite consumir mucho más contenido. Ahora, lo que hago es, sí uso Notion y ahí llevo notas de todos los libros. Entonces, de repente, pauso y le dicto a mi nota con el dictation en el iPhone, y entonces tengo notas de la mayoría de los libros, y hay veces que quiero leer un libro como una novela, como The Future is Last Tango in Cyberspace de Steven Kotler. Son novelas que meten ciencia o biografías como, no sé, biografías deportivas como la de Tiger Woods o la de Andre Agassi o la de Richard Branson ahorita la de Bob Hay Iger. unos interesantes como este de Undoing Project, Moneyball, ¿cómo se Exacto, llama? exacto, exacto. Se me acaba de olvidar Michael este Lewis. autor. Michael Lewis. Michael Lewis. Buenazo él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todos los de Michael Lewis. Y hay muchos. Yo me encanta leer, por ejemplo, libros basados en historias reales. Está ¿cómo se llama? Billion Dollar Whale de John Lowe, de IMDb, y todos estos de Flash Boys, de Ben Metzer.
y Meltzer, o no me acuerdo cómo se llama, Meltzer, sí. Todas estas como novelas de crimen, pero basadas en historias real. Eso me fascina y de eso no tomo notas, ¿no? Pero de la gran mayoría de cosas sí tomo notas y utilizo 3 apps. Uso Audible, uso Scribd, uso Storytel, y cuando no hay audio, encontré un hack que no es tan simple, pero compro el libro en Kindle y en mi app de iPhone de Kindle abro y entonces le hago que me lo lea. Es con la voz de Siri o lo que sea, pero es mucho mejor que tenerlo que leer. Y ahí es más fácil porque si subrayas y esas notas te las puedes exportar a tu blog de notas. Qué interesante porque, y está bueno que contrastemos estos hábitos ahora porque yo soy muy similar, nada más que cuando realmente le quiero sacar el jugo. O sea, cuando yo escucho el libro, lo escucho como anecdotario y podcast, no, me resulta muy complicado hacer notas. Ahorita que dices del dictation puede ser, lo estoy pensando, pero a mí sí, cuando leo libros me gusta rayonarlos. Yo los rayoneo, los tacho, me regreso, lo vuelvo a ver. Por eso también creo que Kindle me ha funcionado mucho. Cambiando un poquito de tema hacia allá, ¿tú qué consideras que más valioso sobre leer libros? Y hablo del formato de contenido del libro, yo sé que lo escuchas también, ¿no? Pero de los libros que no has conseguido de otra manera, ¿por qué no dejar los libros de lado y decidir nada más, pues, seguir hablando con cracks y aprender de ellos? ¿Cómo te complementa? Profundidad. O sea, yo creo que quien se siente a escribir un libro ya le dio muchas vueltas a un problema y lo vio de varias maneras, ¿no? Escribir un libro no creo que cualquiera, ¿no? Y por eso creo que es muy padre entrevistar y creo que los grandes invitados de podcast en Estados Unidos son autores de libros, ¿no? O sea, ojalá los hispanos que son tan cracks se dedicaran a escribir sus libros, porque lo que te da es una gran profundidad. Es como comparar un podcast, que tal vez es largo formato de 1 hora, hora y media, 2 horas, con un clip de 3 minutos y medio de YouTube, ¿sabes? O sea, sí vas a tener del gist, pero no vas a tener el color ni la profundidad que te da una entrevista de largo formato. Y obviamente en un podcast pues vas a tocar varios temas, no vas a meterte de súper lleno a explorar en 5, 9, 16 horas que te podría durar un libro en escucharse, un solo concepto. Entonces a mí eso es lo que me gusta de los libros y creo que no lo puedes ver en ningún otro lado, ni en un documental, ni en un audio, ni en un podcast, ni en un YouTube. O sea, yo creo que los libros te dan eso, te dan esa profundidad de aprender todo lo que alguien que le ha dedicado suficiente tiempo piensa sobre un problema, los diferentes ángulos con los que lo vivió y lo que también está padre es que te ayuda a imaginártelo. Un buen escritor te transporta. ¿Para cuándo en el calendario está marcado el libro de Oso Traba? Diciembre de 2020. ¿Ya? ¿De plano? Sí. Bueno, si todo sale Sí. bien, ahorita la verdad es que es de esas cosas que están ahí y ya está el draft y le falta mucho y es de esas cosas que me da miedo. Siento tanta responsabilidad de lanzarlo que sé que estoy cayendo en esta paradoja de la perfección, ¿sabes? O sea, entre más perfecto quieres que sea, nunca va a salir, ¿no? Entonces... Además que es el primero, ¿no? Y como el primero probablemente de varios, si la cosa funciona bien. Y quiero regresar justo al concepto que decías hace ratito, que lo anoté aquí porque era mi segunda cosa de hace rato, de cómo empezar el podcast. Y decías de tus 2 Cs y tus 2 Ps. Y nosotros, por ejemplo, que también mi hermano y yo, sabes que tenemos esta empresa de contenido y lo hacemos mucho, nos preguntan constantemente, soy ¿cómo empiezo? Y siempre respondemos lo mismo, empezar no es difícil, lo difícil es mantenerse, Correcto. ¿no? Lo difícil es seguir ahí. Entonces, tengo varios amigos que están también en este camino de la creación de contenidos. Particularmente puedo pensar en uno que ahora estoy pensando que lo vamos a invitar también a Collective Talks, que escribió un libro y el libro, creo que se aventó como 6 o 7 años pensando en era una novela, ¿no? Entonces la idea es su novela y su novela y su novela. Y un día sacó su novela y todos estábamos muy felices. Y pues a la novela, por temas editoriales y por varias cosas, pues no despegó y no se convirtió Claro. en una gran cosa. Y fue una gran desmotivación, me parece, desde verlo desde afuera para mí,
para él, ¿no? Fue como de, oye, pues mi novela, porque a lo mejor no estaba listo para escribir una novela, ¿quién soy yo para escribir una novela si no soy? Y pues justamente lo que le decíamos es, pues vas por la segunda, o sea, No sé si ¿qué has aprendiste que visto, no pasó sé por si la has primera? visto los memes que hay ahorita de, ya sabes, el güey que está volteando a ver a la chava, ya sabes que usan mucho para Bitcoin, que viene como de la mano, y es escritores, las grandes editoriales y volteando a ver a los youtubers, ¿no? Que ahorita les están produciendo todos los libros a los youtubers o podcasters o lo que tú quieras, ¿no? Pero pues es un poquito dónde está la audiencia, ¿no? Y creo que como lanzar un podcast, lanzar un libro tiene su estrategia, no es ya escribí el libro y por arte de magia se va a vender. Y si escuchas o sea, las tácticas de Tim Ferriss o de inclusive todo lo que hizo ahora Jay Shetty para lanzar Think Like a Monk, o sea, son campañas brutales, con mucho build-up, o sea, de meses. Claro. Claro, y lo vas construyendo como algo que desde mi lectura de la comunicación, tú hasta hoy vas haciendo bastante bien, ¿no? Que es, traes este build-up del podcast y de los cursos y las personas que estabas entrevistando y que probablemente sí hay dentro de tu audiencia una curiosidad de decir justo lo que acá, por eso te pregunté que para cuándo estaba, porque acabas de decir, no, pues es la profundidad. Entonces, has ido cavando y cavando y cavando y cavando y cavando. Entonces, yo creo que me hacía todo el sentido que ya viniera para acá. Ahora Ahorita, siempre ha ahorita sido que te así. dije diciembre creo que está un poco ambicioso, pero tal vez Q1 de 2021. No importa, pero me gusta que esté ahí en el calendario pronto. Oye, siempre ha sido así, o sea, así en términos de ansioso o buscador del conocimiento, siempre has tenido, porque todos los hacks que me dijiste ahorita de, pues en la regadera y con Audible, todo eso tienen 10 años, Ujú. a lo mucho. Antes no había de otra, hace 10 años no había de otra que agarrar el libro y leerlo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿siempre has leído muchísimo desde que estabas chavito y tenías No. este hábito de la lectura? ¿O cómo le diste la vuelta a empezar a hacerlo? Bueno, a ver, te voy a decir algo. Mi mamá es una lectora voraz. O sea, ella lee libros, pero como animal, ¿no? Y sí, de chiquito yo me acuerdo que iba a la feria del libro y leía Choose Your Own Adventure y los libros de no sé qué, de detectives. O sea, sí leía, ¿no? Pero, y Hardy Boys y una bola de novelitas así, ¿no? Pero nunca fui un gran aprendedor. Y yo me fui a estudiar a Stanford en 2006 y si hay algo que aprendí ahí, que fueron relativamente pocas las cosas que en realidad se aprenden, aprendí a aprender. Aprendí todo lo que no sabía y ahí fue cuando dije, me acuerdo, y ahorita te invito a hacer un ejercicio increíble. Ve a tu cuenta de Amazon. Si tienes una cuenta de Estados Unidos de Amazon, mejor, porque ve qué era lo primero que comprabas. Y ve qué libros eran y en qué año. Y yo mis libros, 2006 era puro libro, era lo que Amazon vendía. Y sí, ahí fue cuando empecé a leer y después ya mucho más con audiolibros. Y parte fue eso lo que me llevó a voltear al podcast, ¿no? Porque digo, los podcasts existen desde 2004, pero pues yo ni por aquí me pasaba hasta 2018 o 2019, es decir, 2018, 2017 finales. Entonces no fui muy lector hasta que llegué a Stanford y entonces de ahí sí, tema que me interesa, que sí es vender en Amazon, que sí es online marketing, que sí es management, que sí es personal development y me meto muy duro y trato de leer diferentes cosas. ¿Qué crees que fue de Stanford lo que te hizo esa conversión? ¿Fue que el FOMO de que estabas alrededor de gente muy Sí, brillante que probablemente había definitivamente. leído mucho? Te das cuenta de todo lo que no sabes. Te das cuenta que estás hecho un Okay. pendejo, ¿no? Y una vez que lo ves, no lo puedes desver. Y te das cuenta todos los días que estás hecho un pendejo. Y qué bueno, ¿no? Porque, pues bien, creo que era Sócrates quien decía que el hombre no puede aprender eso que cree que ya sabe. Y por otro lado, pues entre más sabes que no sabes, ¿no? Y más se alumbra ese vasto universo de lo que desconoces. Y entonces entra ese miedo, ¿no? Este sentimiento del impostor. Pero bueno, o sea, hay un momento en el que tienes que decir, hasta aquí sé. Y como leí a alguien el otro día decir, acuérdate que no, si quieres enseñar algo, si quieres saber algo, no tienes que saber
más que cualquier otra persona en el mundo. Tienes que saber más que a la persona que le estás enseñando. Y eso agrega valor. Y yo quiero que tú pienses en quién ha sido tu mejor profesor en la historia, ¿no? Que has tenido. Y tal vez tú sí has tenido un gran profesor que era el originario del conocimiento, o sea, el que escribió el libro, el que hizo la investigación, el que tiene el dissertation de su PhD, que después fue premio Nobel o el que fue director de cine. Pero la gran mayoría de tus profesores, de tus grandes profesores, son gente que simplemente estaba comunicando, resumiendo, curando bien información de una manera que a ti te subiera el nivel de conocimiento. Y creo que si todos nos ponemos ese objetivo de consumir información, asimilarla y después poderla comunicar de una manera más digerible, sobre todo regresando a la misión de inspirar a una nueva generación de hispanos, ¿cuánto conocimiento no está ni siquiera disponible en español? El simple hecho de que tú te tomes el tiempo de leerlo en inglés y traducirlo mentalmente o verbalmente o de manera escrita al español y popularizarlo, ya es una gran labor. Y es impresionante, me parece que lo vemos mucho lo que hacemos en Collective Academy, donde pues sí, el 70 o el 80% de los contenidos son en inglés y los hemos sourceado precisamente porque claro, pues nuestra red de mentores tuvo la fortuna y el privilegio de ir a Stanford, de ir a USC, de ir a Harvard como el mismo Pato, y entonces nosotros vemos esos casos allá y decimos como, ¿y por qué esto no lo estamos viendo en México? Entonces tenemos esta posibilidad de traérnoslo y decir, oigan, pues vamos a verlo acá y vamos a masticarlo en español y en cosas, en casos también más locales y correlacionarlo con lo que estamos viendo en el Starbucks, pero ¿por qué no nos fijamos también en Cielito Querido? ¿Por qué no nos fijamos también en el caso de Punta del Cielo? Que son bastante interesantes y los podemos ver. Oye, segunda pregunta del libro, importante para mi Pati. Tú pues como lo platicamos ahorita, cambiaste, no quiero decir que cambiaste porque no fue un cambio radical, pero sí le diste como un giro a tu carrera profesional en los últimos 2 años, ¿no? De solamente CEO de startup tecnológica a algo que no puedo definir yo y creo que tampoco tú todavía, pero está tomando un giro. ¿Hubo algún libro, alguna serie de libros que te ayudaron a tomar esa decisión? Híjole, me he metido muchísimo a conocerme a mí mismo, es autoconocimiento. Y puedes hablar desde, sí, Miguel Ruiz y Aldous Huxley, hasta Tony Robbins, Vishen Lakhiani, o sea, Mo Gaudat con Solve for Happy, todos los libros de Tal Ben-Shahar enfocados en la felicidad. Yo creo que eso me ha ayudado mucho a entender que si estás bien tú, puedes hacer mejores cosas. Y yo creo que ese es el gran cambio que ha habido en mi vida en los últimos años, ¿no? Lo cuento en mi TED Talk, como pues, después de 2 olas de carreras llevadas al éxito bajo estándares convencionales, yo seguía sintiéndome vacío, sin realización y por ahí dicen que el éxito sin realización es el fracaso último, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te pones a hacerte las preguntas difíciles de quién soy yo, en quién me quiero convertir, por qué me importa convertirme en eso y entonces cómo puedo hacer para llegar ahí. ¿Qué acciones puedo tomar? ¿De quién me puedo rodear? ¿De quién puedo aprender? ¿Qué necesito cortar de mi vida? Y cambiar esta idea de, digo, somos víctimas del costo hundido, ¿no? Ya estudiaste ingeniería, ahora eres ingeniero. Ya estudiaste medicina, ahora eres doctor y te chingas. No. O sea, oye, ya tienes 40 años, pues ya debiste haber llegado. ¿Cómo que volver a empezar? Oye, te quedan 50, cuando menos. Tú decides, o sea, hace rato me decías, oye, siempre fuiste así. A ver, yo tengo en la oficina, atrás me pintaron de mi escritorio una frase que dice, get shit done. Y yo siempre era el get shit doer, ¿sabes? O sea, a mí me llegas y yo hago que pasen las cosas. El tema es que eso no me funcionó tan bien como creía, porque puedes estar getting shit done todo el tiempo, pero if it's not the right shit, entonces no vas a llegar a ningún lado, vas a llegar muy rápido a donde no querías llegar. Entonces ahora traigo un rollo más de do meaningful shit. Sí se trata de hacer, sí se trata de avanzar, sí se trata de extenderte, pero hacer lo que importa. Y para eso tienes que saber qué es lo que importa, que eso es lo que muchos de nosotros
vemos para dónde, sí, y vámonos, y hacer, y no sacamos la cabeza del agua hasta que sentimos la pared de la alberca y estamos en el chapoteadero de junto, ¿me entiendes? Metimos el hoyo, pero en el fairway de al lado. Y yo le agregaría, me gusta mucho el do meaningful shit, yo le agregaría with awesome people, porque también Claro. creo que cuando te metes en el get shit done, de pronto entras en este tunnel donde estás tú solo todo el tiempo y como decías hace ratito, te rodeas de gente que te ayuda, changuitas que te ayudan a hacer cosas, pero tú estás haciendo el 100% y cuando te abres y dices, no, espera, vamos a juntarnos con gente que también quiera el mismo propósito que yo y vamos a compartir y vamos a colaborar más allá de decir yo y voy en el camino a hacer chinguetas o doña chinguetas. Creo que eso es un mal que probablemente adoptamos en los 90s, inicios de los 2000 con toda esta cultura y que poco a poco nos estamos dando cuenta que no va por ahí, ¿no? Que el camino no va por ahí porque la gente llega medianamente sola o exhausta a esa cima y ya no se disfruta. Correcto. Sí, ¿y cuántos no quedan en el Oye, camino solos y exhaustos? exactamente, ¿no? Hablando de esta compañía, tú otra vez has tenido excelentísima compañía durante estos últimos 2 años haciendo este podcast. Sé que probablemente no es la mejor idea pedirte que describes cuál ha sido la mejor, pero sí me gustaría saber si tienes ahí en la parte de atrás de tu cabeza 2, 3 nombres de personas o entrevistas que hiciste que al terminar dijiste, damn, esta persona sí me acaba de sacudir, sí me acaba de mover, ¿y por qué? Bueno, es que sí hay muchas, ¿no? O sea, está desde el chef Lalo García, que recogía fresas en Estados Unidos, lo meten a la cárcel, lo deportan 2 veces de Estados Unidos y hoy tiene uno de los mejores restaurantes de México, ¿no? O sea, totalmente self-made, que es una de las cosas que me dicen, ay, ¿qué? Pero para ser crack tienes que haber estudiado en Estados Unidos, ¿qué? Pero para ser crack tienes que hablar inglés, ¿qué? Pero para ser crack tienes que haber nacido en cuna de oro. O sea, la verdad son estos pretextos que nos ponemos para descalificar el éxito de los demás y así sentirnos mejor de que nosotros no lo tenemos, ¿no? En vez de decirnos, oye, como dijo Julián, si este güey pudo, yo también. O sea, Julián es otro gran emprendedor, tiene 20 poquitos años, o sea, 21 años. 24, sí. Y tiene de inversionistas a Ashton Kutcher, a Tony Robbins, a Leo DiCaprio, o sea, y está haciendo cosas que importan por salvar vidas. Y no solo eso, sino que en el momento en que se dio cuenta que su tecnología, a la que ya le había invertido y que ya había levantado un chorro de lana, no era la correcta y que su modelo de negocios de hacer B2C con wearables como un brasier no era el correcto, lo tiró a la basura y empezó a poner centros de atención, unas clínicas. O sea, eso a mí me impacta de alguien tan joven, ¿no? Que le falta una vida entera de aprendizajes, sí, pero yo a los 21 años, a ver, si te contara qué estaba haciendo Sí. yo. Y dijiste hace ratito algo que es muy clave porque yo te debo confesar que en algunos momentos escuchando tu podcast fui de esas personas que tenía una reflexión muy similar donde decía, güey, creo que me urge escuchar de Oso otras historias como la que acabas de decir del chef, porque en algún punto era así como decir, puta, es que todos empiezan con la misma de, puta, yo vivía en Nueva York, yo vivía en bla, bla, y decía, no Hay puede muchos, ser que solo eso. pero está Jorge Cueto, que lo meten al tanque. Güey, yo no quiero vivir ahí al tanque. No cambio mi vida en Nueva York y mi maestría en Stanford por nunca estar en el tanque. Y él lo hace una gran historia. O tienes a gente como Rafa Jaime, que se acuerda del día que le quitaron los ojos porque tenía cáncer en el nervio óptico y cómo vio la cara de su mamá por última vez y cómo te dice que si él no hubiera perdido la vista, se hubiera muerto. No por la enfermedad, por el desmadre que traía de drogas y de relajo y de un mal camino que traía. O tienes a gente como, pues no sé, acabo de terminar hace ratito de entrevistar a Gaby Cámara, ¿no? Gaby Cámara, que es restaurantera, creadora del Contramar, del Entremar, de Cala, tiene un masterclass, o sea, y cómo te cuenta que ella descubrió en exconvictos una fuente increíble de talento para sus restaurantes, ¿no? O gente de que no te esperarías nunca y que hasta gente como
como la que nos escucha, que muy, muy picudos de inversiones y de Nueva York, ¿por qué entrevistas a Ari Boroboy, que es alguien que es nada más un bailarincillo? Y cuando te volteas y tiene un imperio de producción de eventos que tú debes de saber mejor que nadie, que le ha jugado al tú por tú a Ocesa, que te cuenta, te responde con una seguridad que yo, ese día me cambió, porque le pregunté, Ari, cuando piensas en éxito, ¿en quién piensas? Y eso es una pregunta que podría ser, para ti, ¿qué es el éxito? Pero cuando te ponen en la cara de alguien, dices, bueno, tal vez valora el dinero, el éxito profesional, la fama. Y Ari se volteó y me dijo, en mí, yo soy exitoso. Y dije, ¿por qué no podemos todos hablar así? ¿Por qué no podemos todos reconocernos nuestro propio éxito y usarlo para algo bueno? Entonces, si me preguntas cuál es la mejor, no tengo ni idea, pero de todas, o sea, Mariel Holly casi me pongo a llorar cuando me cuenta lo que le estaba pasando en uno de sus aventuras de cruzar los 7 mares, cuando se murió su papá, se murió su esposo. La historia, o sea, desgarradora de el hijo de Bárbara Anderson, que en un accidente de parto tiene una lesión cerebral y después cómo ha hecho una cruzada toda su vida hasta descubrir tecnologías que suenan como ciencia ficción, que dices, no puedo creer que esto no sea más famoso, ¿no? Te cuenta que la esposa del doctor que inventó esta máquina de regeneración celular al grado de que puede regenerar células del cerebro, que eso decían que era imposible, le creció un nuevo dedo del pie a su esposa. Con o sea, como cola de lagartija, Jorge. O sea, cosas así. Wow. Entonces, ¿cuál escojo? No tengo ni idea. Y esos son 92 que llevo. Oye, y ya que llegaste, ya que te llevé ahí al Memory Lane de todos estos, ¿te acuerdas de alguna pieza de contenido, libro, de alguna de estas personas que te haya dicho como, y gracias a este libro, gracias a esta pieza, este documento, me cambió la vida, me dio la vuelta a la página? Es difícil, ¿eh? Porque ha habido muchos, ¿no? O sea, muchos, o sea, libros que se repiten, por ejemplo, son Atlas Shrugged de Ayn Rand, ¿no? Mucha gente lo lee y los hace como pensar en una sociedad en la que el gobierno está tratando de drenar a las mentes productivas. O El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. O sea, creo que sí hay algunos que utilizan como herramientas y creo que todos tenemos esos momentos en los que quiero aprender de algo y a mí me volteó, ¿no? Por ejemplo, yo que ahorita estoy en este tema de desarrollo de marca personal, hay un libro que compré porque me caí en un clickbait o en uno de estos lead generation schemes de hace 4 años que estaba en mi escritorio, que se llamaba Expert Secrets de Russell Brunson. Y es una Biblia. Es una Biblia para generación de marca personal y monetización de una marca personal. Entonces lo leí este año, por ejemplo, después de haberlo tenido ahí. Entonces, creo que es difícil ver a uno, porque creo que para muchas personas hay momentos, y tengo todo un compendio ahí en cracks.la/blog. Está el último post, creo que es todos los libros que se han mencionado en los 90 y tantos episodios hasta septiembre. Y ves, ¿no? Cómo hay gente que ni siquiera lee. Hay gente que no lee. Y hay gente que lee como Fer Lelo de la Rea, creo que 100 libros al año. ¿Tú te pones alguna meta particular o es de contentillo? No, de contentillo, y de repente me canso, de repente hay un tema que me interesa, de repente los leo como más tranquilitos y hay unos que me trago en 2 días. Por ejemplo, hay veces que voy a entrevistar a gente que ha escrito libros, pues los tengo que leer. Entonces leí, pues no sé, Laura Curi, Lorena Ochoa, Bárbara Anderson, Hernán Casiari, el de Carlitos Páez, Superviviente de los Andes. O sea, entonces leo muchos de los libros de mis invitados. Y no tengo una meta, ¿no? O sea, no es por un récord, es que esa es otra cosa. También Naval te dice, mejor leer los mismos 10 libros 100 veces que leer 100 malos libros, ¿no? Y creo que el otro error está en consumir tanto contenido que sabes un chingo, pero nunca lo aplicas, ¿no? De lo que se trata es de actuar. Las ideas no valen de nada. Y saber mucho el conocimiento es impacto en potencia. Pero no sirve de nada si no lo llevas a la acción.
Sí, a veces dejamos el contenido que consumimos. César, mi hermano, lo dice mucho como tienes una bolsita de donde lo vas guardando para que repose en tu cabeza un tiempo, ¿no? Y dices como, ay, tengo aquí esta idea de este libro y luego esta de este libro. Pero en el fin último, sí tendría que ser el decir, bueno, voy a tomar este collage de cosas, tanto este podcast, más este libro, más esta serie, más bla, bla, voy a hacer algo, no voy a crear, y crear no tiene que ver solamente con el tema de creatividad ni de arte, sino crear es que algo no existía, como decía Steve Jobs, y tú lo pusiste allá afuera en el mundo. O Gracias a que aplicar cumpliste con una eso. teoría, ¿no? Está Radical Focus, que es un libro que explica el ABC de cómo implementar OKRs en tu empresa. Lo lees y lo implementas, no te quedas con la teoría. Implementas y ves cómo te sale tu primer stab en OKRs, ¿no? O sea, pero lo llevas a la acción. Claro, ahorita que dijiste Radical Focus me acordé, pensé que ibas hacia el otro lado de uno que usamos muchísimo en Collective, que es Radical Candor, que también También. cuando la gente lo descubre dentro de la maestría o dentro de nuestros programas corporativos, dicen, no puedo creer que este framework me contaba tan claramente cómo debería yo de dar retroalimentación, cómo esa Sí, cultura de retroalimentación que en la bueno, empresa. en Latinoamérica Radical Candor todavía no está tan fácil, ¿no? O sea, creo que no estamos listos para recibir feedback constructivo. Sí, eso es complicado, pero vamos caminando hacia allá. Y con eso quiero pasar ya a nuestra parte de cierre, que mi última pregunta alrededor de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, que es, dijiste al inicio que tu propósito personal va hacia, pues, cambiarle la vida o ayudarle a crear vidas más plenas a la gente de habla hispana, específicamente probablemente de Latinoamérica, aunque Iberoamérica probablemente también tiene su impacto. Y nosotros desde Collective estamos en la misma. Creemos fuertemente que la región tiene un área de oportunidad espectacular por sus características socioculturales, pero que la educación y los contenidos, no solamente libros traducidos, porque ya lo hemos visto, los libros están ahí desde hace mucho tiempo, Claro. pero no se ha logrado crear el hambre por devorárselos y por deconstruir esos libros y por aplicarlos, como lo acabas de decir. Hay un libro Entonces, que se escribió en 1917 que suena como a mafufadas, pero Think and Grow Rich de Napoleon Hill. 1917. Y, güey, tiene lecciones que son tan obvias y tan prácticas, aún el día de hoy, que dices, ¿por qué no hay más gente hablando de esto? es que ese libro de Napoleón Hill, por ejemplo, Pato y yo lo hemos discutido, que ese debería ser de primaria. De O sea, ese debería primaria. ser de primaria. No te gradúas si no has leído este libro y no te han hecho examen y no has entendido cómo funciona, porque al final del día, al vivir en un sistema capitalista, tendrías que entender cómo funciona el mundo de los negocios. Y cómo tu mente también y tus actitudes impactan el flujo de esta riqueza. Y a ese le agregaría el de Dale Carnegie de How to Influence and Influence People, ¿no? Definitivo. Eso sería Son como, dos de los que también se repiten muchísimo. sí, son de biblioteca de primaria. Pero lo que te quiero preguntar, ya para cerrar esta parte, es, eh, tú, en tu visión, ¿cómo ves el impacto que podemos tener Cracks Education, Collective Academy, Platzi, todos los que estamos intentando, puedo mencionar varios, ¿no? Llegar a Latinoamérica, empujar la educación, empujar una educación también focalizada, porque no estamos entrando en biotecnología ni en ciencia, estamos entrando en mindset, core skills, negocios, tecnología. Básicamente es, entiende un universo que es el que está moviendo al mundo y el que nos va a llevar a la siguiente etapa de la humanidad. ¿Cómo crees que estamos generando ese impacto y cómo vislumbras del futuro si llegamos al éxito? Bueno, ahorita dijiste, no estamos metiéndonos a biotech ni genomics, pero yet, ¿no? O sea, yo sí me imagino, yo dudo mucho del futuro, no dudo, sino más bien cuestiono mucho cómo se va a ver el futuro universitario de mis hijos, ¿no? Yo tengo hijos de 6 y 5 años. Yo no sé si van a ir a la universidad. Yo creo, y lo platicaba con Gaby Cámara hace un momento, es la escuela no te da educación, la escuela te da un contexto social y te ayuda a hacer lo que dice Derek Sivers, a entender cómo funciona el mundo en términos de relaciones humanas. Pero el conocimiento hoy está en YouTube, está en Collective Academy, está en Platzi, está en Creana, está, o sea, en Creative Live, está en donde tú quieras, ¿no? Y yo creo que, regresamos a lo que hacían muchas universidades que entrenaban secretarias y técnicos en plomería, o sea, son
capacidades técnicas, ¿no? Y lo que es muy padre de este tipo de entrenamiento es que el ROI es muy evidente. Pagas $1,000 o $5,000 o $10,000 y automáticamente vas a tener las herramientas para generar 5 o 10x eso, ¿no? En tu primer año. Y creo que eso eleva la calidad de vida de la gente, o al menos quita límites. Cómo lo use la gente ya dependerá de ellos, y por eso creo que el mindset es una parte tan importante en la que hay que trabajar. A mí me emociona muchísimo saber que estamos cada vez más cerca. Y piensa en The Matrix. The Matrix se sienta Neo en una silla y hace exactamente lo que hace No, se sienta Neo en una silla, le meten un palo a la nuca y aprende Kung Fu, ¿no? O aprende a volar un helicóptero Trinity. Y es exactamente lo mismo que estamos haciendo, solo que no tan rápido. O sea, hoy podrías aprender a volar un helicóptero en YouTube. Sí, pues, yo creo que va en los próximos, no sé si 10 o 15 años, va a salir un campeón de Fórmula 1 de esports. De Fórmula 1 en el mundo real va a salir de esports. Estamos en el borde. No te vayas tan lejos. Yo el otro día me encontré un video de YouTube que búsquenlo, seguramente va a ser fácil de encontrar, de un niño que se sube a una cabina de un avión comercial, y básicamente le dice al piloto para qué tiene como 5 o 6 años el niño, y le dice al piloto para qué funciona todo, porque es fan de Flight Simulator el niño, claro. Y entonces se sube y le dice, oye, estamos en un 747, sí, esos son los flaps, esos no sé qué, esto funciona de esta manera, esto le picas, bla, bla, y el piloto dice como, este niño podría aterrizar este avión, sin problema alguno podría sí. Aterrizar este avión, si lo dejamos, evidentemente no lo vamos a hacer porque sería un gran riesgo, pero creo que lo podría hacer porque está perfectamente capacitado por un videojuego para hacerlo, entonces te lo creo completamente. Oye, voy a pasar a las preguntas de cierre que son más enfocadas en ti porque no quiero quitarte más tiempo. Primero, cuéntame un poquito cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo. Hacer menos para lograr más. Sigo haciendo, como todo, ¿no? Digo, Cracks Education, sobre todo en InstaFit, ya hay un equipo más robusto, más grande, y mi reto ahí es liderarlos para quitarles límites a ellos, que muchos también venimos de 7 años de pasar mucho aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo desbloqueamos estos límites de lo que nosotros mismos somos capaces? Y en Cracks Education es una empresa nueva que tiene menos de 6 meses, que hasta hace 1 mes y medio tenía un solo empleado, que era yo, y hoy ya tengo un equipo de 5 o 6 personas. Entonces hoy estoy tratando de dejar, y estoy llegando mucho más rápido a este punto en el que dejo de ser el founder operador para ser el founder visionario, ¿no? O creador. Y creo que pues ya la curva está acelerándose, ¿no? Y si me tardé 5 años en hacerlo en InstaFit y me tardé 5 meses en hacerlo en Cracks, creo que traigo una buena tendencia. Y entonces sí, es rodearme de gente buena, seguirla trayendo, y yo tengo un objetivo de crear empresas rentables, ¿no? Entonces esas son las cosas que estoy tratando de resolver ahora. Claro que Cracks, lo que quiero es que sea una empresa rentable, pero quiero que sea muy grande, no por el ego, no por la lana, por el impacto, que es, o sea, regresamos al punto de influencia. Y quiero que más gente escuche los podcasts porque diario recibo mensajes de no gracias a mí, gracias a tu podcast, gracias a la historia que contó tu invitado, yo decidí tomar una decisión que me ha cambiado la vida, y eso es de lo que se trata. Me encanta, acabas de decir algo que nosotros tenemos muy claro también cuando lo hacemos en Hunters. César lo dice, siempre cito a mi hermano porque él tiene muchas mejores palabras que yo, pero él dice que no hay mejor pago que las gracias, ¿no? Y en serio, en internet, cuando tú ves que la gente que no conoces te dice gracias por este contenido, gracias por esto porque me llevó a tomar acción o a hacer algo diferente, vale más que cualquier cosa. Entonces me encanta que lo tengas claro con el tema de impacto. Y es increíble para ti, ustedes que están en educación y yo que estoy en salud y en desarrollo personal, tenemos mucha suerte de trabajar en estas industrias. Y que además se volvieron sexys, porque éramos, la verdad, sí. éramos los ñoños de los startups, ¿no? Porque no estábamos en el hot tech. Sí, nunca me hubiera imaginado un hipster como tú siendo un maestro de escuelita. Pero es cierto. A ver, a mí siempre me había gustado la educación,
pero sí era como un gusto culposo porque no era hot ni trendy, ¿no? Y resulta que hoy, gracias a la pandemia, digo, entrando en esto, es increíble ver cómo educación y salud y bienestar y well-being y todas estas cosas ya no se volvieron sí, claro, estos güeyes son como hippies que quieren hacer cosas para salvar al mundo y para que la gente esté bien y para todo bien. No, vámonos por hot y Bitcoin y fintech y bla, bla, eso es lo hot. Creo que la pandemia también nos ha llevado a un punto de desaceleración donde la gente entiende que ver hacia adentro, lo dijiste ya un par de veces, es el primer paso para crecer hacia afuera. Y eso es en donde estamos parados. Me da mucho gusto. Oye, ¿cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender o mantenerte al día diario? O sea, ya hablamos mucho de los libros, pero tú diario, ¿qué consumes en tu snap de contenido? Estoy en Instagram precisamente porque ahí está mi audiencia. No oigo noticias, no veo noticias, entonces tengo pues los newsletters en los que estoy en Farnham Street, estoy en el de T. Harv Eker, pero no son como de eventos relevantes. Estoy en Crunchbase, por ejemplo, Wall Street Journal, que me llegan los headlines, Seeking Alpha para ver mercado de valores, y algunas de cripto, pero pues los podcasts básicamente. Y como bien dicen por ahí, si algo es tan importante que lo tengas que saber, alguien te lo va a platicar. Sí, creo que es una tendencia. Esta respuesta que acabas de decir, por lo menos eres la cuarta persona en nuestros incipientes 12 episodios que dice no leo noticias. Y creo que es algo que se va a convertir en una tendencia porque va a llegar. Oye, dame un ejemplo entonces de alguien que creas que está haciendo lo mismo que tú, pero mejor. Esa es una pregunta bien rara porque creo que nadie está haciendo lo mismo que yo y nadie está haciendo lo mismo que tú y nadie está haciendo lo mismo que nadie. Todos, a ver, podemos estar en la misma industria, podemos tener el mismo objetivo, pero así como tú eres el mejor del mundo, no sé si el mejor del mundo, pero te garantizo que eres mejor que más de 10,000 personas en algo. Y cuando combinas dos o tres cosas en las que eres verdaderamente, no te voy a decir extraordinario, top tier, pero ahí top decile, y las combinas, entonces te vuelves en alguien verdaderamente único que puede tener impacto. Entonces, regresando al punto, ¿cuál es el punto de compararte? Entonces, no pienso en quién está haciendo las cosas mejor que yo, pienso de quién puedo aprender. Y creo que hay gente que está haciendo cosas increíbles en muchas áreas de mi interés, ¿no? Generación de audiencias, bueno, pues, o sea, hay muchos en México que usando diferentes técnicas tienen audiencias muy grandes, muchos en Estados Unidos, gente en podcasting, pues obviamente me encanta lo que hacen desde Tim Ferriss, Lewis House, Tom Bilyeu o mismo Shane Parrish. En términos de creatividad, pues bueno, pues no sé, o sea, por ejemplo, tengo unos amigos que tienen una agencia creativa que se llama Made Media, que han ganado 1,000 leones de Cannes, y pues me encantaría poder generar este tipo de ideas en Avocado Wellness Marketing. Entonces admiro a muchísima gente. Eso no significa que estoy diciendo él es mejor que yo. Buenísimo, y sí, justo creo que esa pregunta está hecha para generar una reflexión de si es mejor, no mejor, o a quién admiras, pero hacerla con un poquito de más retórica. Tú, con lo que me encantó tu respuesta, la verdad, porque me hace pensar en que esta palabra de mejor puede ser provocadora, pero también sesgadora en algunos aspectos, así que Claro. la voy a masticar un poco más. Oye, pero con lo que has aprendido hoy, si tuvieras, y aquí te lo voy a cambiar tantito porque sé cómo te gira la cabeza, si tuvieras que dejar todo lo que haces ya hoy, se acabó Crack, se acabó Avocado, se acabó Instafit, pero yo llego y te doy un cheque con $1,000,000 y te digo, aquí está Oso, start over, toma esta lana, ¿qué harías? ¿Qué negocio pondrías? Freight by Amazon. O sea, todo este rollo, y justo hoy leía que hay una startup que se llama, híjole, no me acuerdo, se llama Parrish, o no me acuerdo cómo se llama, pero es algo que está, y lo platicaba ayer con un gran inversionista mexicano, esta idea de generar productos de marca blanca o comprar productos que están siendo top sellers en Amazon, o sea,
puede ser un buen negocio y que puedas hacer incluso tú solo desde tu computadora, ¿no? Comprar cosas en China, ponerles una buena marca, dar un buen servicio al cliente, hacer algunos hacks para tener buenos reviews, llevarlos al top 10 o top 3%, y utilizar ese dinero pues para financiar inventario que ni siquiera vas a tener que manejar tú porque lo vas a mandar a Amazon directo. Me parecería no sé si es Freight by Amazon, FBA, no sé si es Freight, Fulfillment, no sé cómo se diga, pero al final del día creo que este tema de dropshipping, si le quieres llamar, puede ser muy atractivo y no necesitas $1,000,000 para empezarlo, ¿no? Buenísimo. Y finalmente, ya para cerrar y agradecerte mucho tu tiempo, si te llevara yo 10 años al pasado y pudieras hablar con ese oso 10 años más joven, ¿qué consejo te darías a ti mismo después de este camino que tienes recorrido? Mira, le diría don't rush it, o sea, deja de estar en este treadmill y de tratar de brazar más rápido, saca la cabeza, conócete primero y haz lo que importa. Buenísimo. Pues, Oso, muchas gracias. Gracias por prestarnos tu infraestructura para esta entrevista complicada. Gracias por el tiempo, ya lo traíamos pendiente, y gracias por seguir inspirando y por ser parte de esta ambición que tenemos varias personas de empujar a Latinoamérica hacia un mejor futuro a través de la inspiración y los contenidos. Jorge, estuvo padrísima la entrevista, gracias por la invitación, felicidades por todo lo que han logrado y crecido en Collective, la manera en que se han adaptado y continuado su crecimiento y aún durante estos diferentes y difíciles tiempos. Es una gran misión y cuentan conmigo para lo que necesitan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado y por haber estado pendientes de Collective Talks. Los esperamos la próxima semana con otro invitado o invitada más del mundo de los negocios y la tecnología. Gracias. Chao.